es el tema de la violencia policial. Nosotros en el país, lamentablemente, tenemos una policía que viene heredada de la Guardia Colorada, de aquella policía formada, de la Banda Colorada, formada en una época... Atrás, Wendy. Sí, pero recuerde que de manera formal, la policía que tenemos por ley se crea en ese contexto en donde teníamos un gobierno que si bien no era una dictadura formal, era un gobierno represivo y un gobierno de fuerza, donde muchos dominicanos y muchos jóvenes perdieron la vida. De ahí en más, se han anunciado 3 grandes reformas. Primero se crea la Comisión para la Reforma Institucional de la Policía en el 2005 mediante el decreto 336-05. Ahí se buscaba modernizar la policía y ajustar sus normativas. Estamos hablando de el gobierno, en este caso, de el profesor Leonel Fernández, ¿verdad? La ley orgánica 590-16 en el gobierno del señor licenciado Danilo Medina, que también buscaba, en este caso, una reestructuración de la policía. Esa es la ley que todavía está vigente. Y este gobierno en el 2021 anunció la transformación y la reforma policial. De hecho, uno de los principales elementos de la campaña de este gobierno, recuerden al gran plan Giuliani, que vino el ex alcalde de Nueva York para estructurar un plan de reforma. Luego vino el célebre Pepe Vila, y ahora tenemos a un colombiano, y se ha trabajado en la reforma. Que no podemos negar que cada una de esas reformas que acabo de mencionar han dejado ciertos frutos. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? 960 personas han muerto desde el 2021 hasta el 2026 entre intercambio de disparos con agentes de la policía y ciudadanos. 966 personas. En lo que va de año, 146 muertes registradas desde enero a junio. La última de esas muertes, y es la que ha movido mucha sensibilidad porque quedó grabado en una cámara, es la muerte, y ahí hay imágenes de un joven en Herrera. Un joven que estaba conversando, usted podría decir discutiendo, lo que sea, con un miembro de la policía que viste el nuevo uniforme de la policía. No sabemos si es un policía nuevo de la nueva reforma, no, ¿verdad? O es un policía que ya estaba, pero ese señor, la respuesta que le da a este joven de 19 añitos es un tiro en el pecho. Un tiro en el pecho. Joven que, de acuerdo a lo que ha salido en la prensa, estudiaba, trabajaba, hijo de pastor, que ciertamente vivía en un barrio, pero aquí tenemos la concepción de que todo el que vive en el barrio es delincuente, y no es así. Aquí hay demasiada gente trabajadora en los barrios. Y esto nos pone a cuestionar lo siguiente, compañeros. Y ahí paso la palabra a ustedes. ¿Cuántos de esos 960 personas que han muerto del 2021 al 2026, cuánto de los que han caído en este país durante los últimos 20 años han muerto de esa forma, y a nosotros nos han vendido intercambio de disparos? ¿Cuántas muertes porque no exista una grabación, porque no exista un video que deje claro que es una ejecución? ¿Cuántas muertes de intercambio de disparos no han sido ejecuciones? También. Mira, Wendy, eso es una gran cuestionante, pero a mí me duele, me avergüenza que la República Dominicana esté en titulares, tanto nacionales como internacionales, por este tipo de actos. Lo que es una realidad es que estos números van creciendo mes tras mes. Y lo que más me duele es que mañana vamos a estar hablando de otro caso y va a quedar en el olvido. ¿Por qué? Porque no tenemos una policía que funcione, porque al parecer es más importante los uniformes, las cámaras, una fotografía y decir que estamos
en presencia de una reforma policial que no se debe limitar solamente a estas cosas. Aquí hay una familia en luto. Aquí nos damos cuenta de que la policía no está entrenada, porque lo último que debería de hacer una policía, un ente que está llamado para defendernos, que nosotros debemos de rendirle respeto, ¿verdad? Porque son instituciones para esto. Y que entonces no estén entrenadas para poder mediar palabras, para poder salir de este tipo de situaciones, y lo primero que haga sea darle un tiro a un joven que al parecer quería ver qué estaba pasando con ese motor. De verdad que esto a mí me avergüenza. Ya no me basta con discursos del presidente, un tuit de Faride. Incluso el director de la policía fue a hablar con el padre de la familia. A mí no me basta con eso. Ya yo estoy cansada de todos los días, todas las semanas hablar de lo mismo. Pero al parecer las prioridades de este gobierno son otras. ¿Por qué lo digo? Porque vimos las medidas anticrisis que en 5 días fueron aprobadas, pero la reforma policial, ¿cuánto tiene en el Congreso? Y no vemos ningún tipo de avance. De verdad que esto me da vergüenza, me da pena y me da tristeza que no veamos ningún tipo de avances en estas situaciones. Mira, la reforma policial, ese esfuerzo que está haciendo en el periodo 24-25, se hizo una inversión de 8.389 millones de pesos para cambiar el uniforme. El tema es que el dinero te puede cambiar el uniforme, pero no la mentalidad. 8.389 millones en eso. Pero las ejecuciones extrajudiciales, como se le llaman, es una práctica de la policía que cada vez es más frecuente. En lo que va de año hasta junio, 146 personas cayeron en manos de la policía, que se atribuye a intercambio de disparos. Y si usted ve los números, se da cuenta que es en ascenso. Y la pregunta es, cuando la policía comete asesinatos, suponte que sean ciertos el intercambio de disparos, ¿se ha reducido la criminalidad? No. Siempre se ha dicho que no es la respuesta. Pero como a mí me gusta la data, porque el dato mata relato, los datos son los siguientes en lo que va de año. Ahí van. 19 personas muertas por mano de la policía en enero, 17 en febrero, 21 en marzo, fíjense que va subiendo, 25 en abril y en mayo 35. Hasta finales de mes, 29 más. Entonces, de junio. Sí, entonces fíjense esa estadística que en ascenso que va. Estamos hablando de que según la data, las muertes en manos de policía aumentaron en más de un 16%. Y la criminalidad sigue idéntica. Entonces, ese joven tiene o ha creado el sentimiento de dolor de la gente porque no le dio tiempo a las autoridades a desacreditarlo. Porque después que lo matan en los barrios, los que venimos de barrio, te desacreditan. Y se filmó. Pero si ustedes recuerdan, hace un año, no sé, hace un tiempecito, otro joven que fue perseguido por una patrulla en Los Ríos, lo ejecutaron con un disparo en la cabeza y duraron 6 meses en el proceso judicial. Es más, para someter al coronel, que ya gracias a Dios fue condenado, hubo que hacer magia. La patrulla eran 4, llevaron en una ocasión 20 testigos de la policía. Y el tema en Santiago, en la barbería. Exacto. Si no hay, ahora mismo, si no hay videos, ya usted sabe lo que pasa. Usted termina siendo un delincuente y desacreditado. Entonces, es un sentimiento de dolor, por eso lo expresa el propio presidente de la República, que dice, sea un salvaje. Claro, tú el que tiene hijos adolescentes, en serio, que anda por ahí, te para una patrulla, tú exiges hasta tu derecho, ¿por qué usted me para? Tú no sabes si tu muchacho va a llegar vivo o te van a llamar para darte una Todos mala los noticia. políticos se han referido a este caso, lamentablemente, ¿verdad?
El presidente habló, bueno, todos los el PLD hablará hoy en rueda de prensa. Pero el PLD ya dio un avance porque Francisco Javier es del PLD y habló de ese tema. Y no hay sabía. otros pre del PLD que también se refirieron a este caso. Eso no lo vi. Pero el presidente Luis Abinader, yo sé que tú no lo viste, si te interesa. El presidente Luis Abinader no fue de salvaje que calificó al joven. Animal. Y tenemos el video, no sé si queremos oírlo o Sí, verlo. El ponlo, presidente hombre. que Claro tiene un que sí. minuto. Eso fue una reacción humana. Humana. Óigalo ahí. La indignación que tengo actualmente, tengo que hablar de un tema que no tiene que ver con un delito, pero es un caso que pasó en Santo Domingo Oeste, en el sector de Herrera, donde fue asesinado un joven de manos de un policía, que no puede llamarse policía porque eso es un animal, eso es un animal. Y eso nos lleva a nosotros esa indignación, que hemos hecho un enorme esfuerzo para llevar una reforma a la Policía Nacional y que seguiremos trabajando, y que una persona de esa categoría, como dije, un animal, entonces daña la imagen de muchos que están trabajando también correctamente y lleva además el luto a una familia, que por cierto al padre se llama Noel Mercado, que es incluso un pastor evangélico. Lo llamé esta mañana para darle el pésame, no pudo hablar con su madre porque está interna con toda la razón. Me siento totalmente indignado y tiene que ir a la justicia para que no se repitan nunca esas acciones. Todos sabemos lo que es perder una familia y cuando uno ve el video, como lo vi yo, todavía es más indignante. Bueno. Tenía que referirse el presidente de la Claro. República porque lo que pasó es grave, Sí, terrible. sí. Señores, mire, la Policía Nacional tiene 90 años de fundación. Su creación fue en el año 1936, en el gobierno aquel del perínclito varón de San Cristóbal, Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Y todo lo que ha pasado de allá para acá es terrible. Y lamentablemente decirlo, lo que va a seguir pasando. La policía tiene ¿cuántos miembros? 43,000 y tantos miembros en este momento. No se puede negar que se ha hecho un esfuerzo, no solo de este gobierno, sino de otros gobiernos para transformar la Policía Nacional. Pero ¿cómo transformar la Policía Nacional con 90 años haciendo lo mismo? Complicado. Eso no es fácil. La Policía Nacional, que se creó como un cuerpo civil armado para defender a la población dominicana. Pero ese cuerpo civil armado no es un cuerpo civil, lamentablemente. Porque en el mismo centro, y habrá cambiado con el tema de la reforma que ha tratado de impulsar el presidente de la República, que debe sentirse terriblemente mal cuando este tipo de casos suceden, sobre todo porque el presidente, y hay que admitirlo, el presidente de la República ha hecho el esfuerzo necesario para la transformación de la Se policía. ha puesto al Pero frente. sí, él personalmente. Al frente del tema. Su Pero- capital político lo ha comprometido. Totalmente con la reforma de la Policía Nacional. Digo, un cuerpo que está dañado, eso no hay duda. Y si hablamos de transformación es porque no está bien. Porque si estuviera bien no hubiera una transformación, lo dejáramos así y al contrario, alabáramos la labor de la policía. Pero cada vez que sucede un caso como este, cualquier esfuerzo que se haya hecho se cae. Un caso como este tumba todo lo que se ha podido hacer y lo que se ha querido hacer para la transformación de la policía. Que la policía, ¿quién es la policía? Es la sociedad. ¿De dónde salen los policías? De la misma sociedad. ¿De dónde tenemos la cantidad de muertos en los barrios que no tiene nada que ver con policía? Y que las mismas autoridades dicen toda la semana, los mayores conflictos que tenemos, los problemas que tenemos, los asesinatos que tenemos, son por conflictos sociales. Es el Que te problema. agarran y se fajan a machetazos y se matan entre vecinos. O sea, es una sociedad que está dañada. Y es una policía que es parte de la sociedad. Porque ¿de dónde salen esos policías? De la misma sociedad. De donde sale todo. Estamos dañados como sociedad y esa policía es un reflejo de lo que somos y no importa la cantidad que se ha invertido. Napoleón hablaba de más de 8,000 millones de pesos que se han invertido en esta última reforma que se intenta hacer
Y todos los discursos que hemos tenido y una academia policial que se puso en un lugar privilegiado y una cantidad de gente que se ha utilizado Aumento de de psicólogos, salario, de claro, profesionales, de aumento de salario, de aumento de condiciones, de los seguros médicos, de todo lo que se ha intentado hacer con la policía. Pero hay una serie de mentalidades que lo primero que le decían, ¿y cómo se cambia la policía? Cuando le decían, usted es un civilón, es una ofensa. O la policía no es civil, es un militar, hay que respetar a ese militar. No, no. Esa reforma tiene que ir más lejos. Si yo fuera parte de la reforma, ¿tú sabes lo que yo hiciera ahora mismo? Desmantelar a la Policía Nacional. Desmantelarla y comenzar de cero. Porque lo que se está intentando es sanar un cáncer. Y los cánceres no se curan. Pero lo peor de eso, Nando, ¿tú sabes cuántos años tiene ese policía? 6 años. La reforma se está haciendo hace más de 10 años. Entonces, se supone que cuando ese salió de la escuela de la policía, de la nueva escuela, debe tener una condición más flexible y un entrenamiento especial para bregar con la gente en la pero calle. mira cómo Porque tú me dices que es un troglodita de eso que tiene 40 años, ¿verdad? Y tú sabes lo que yo lamento, que hay muchos policías que son gente seria, que La son gente mayoría, buena, que son pero- gente honesta. Mira, ¿tú sabes cuál pero es? un solo caso te daña Sí, pero el todo. Eso problema es así. fundamental es lo que tú acabas de decir, Fernando. ¿De dónde vienen los miembros de la policía? Nosotros como sociedad hemos querido poner el remedio en la parte última del problema. Si nosotros queremos tener Sanar un buenos cáncer. policías, tenemos que tener buenos ciudadanos. Y pregúntase usted que esté en su casa, si usted se ha sentado a enseñarle a sus hijos a que los conflictos se deriven de forma distinta. Civilizada y hablando. Conversando. Eso, claro. Eso es Pregúntese así, eso usted. es así.